Continuamos con más información en vivo y directo por la pantalla de Canal 9. Vamos a hablar un poco de noticias del ámbito económico. Lo estábamos anticipando recién en los títulos. Situación más que complicada la de la provincia del Chaco económicamente hablando con respecto a fondos que no provienen justamente desde la Nación en estos últimos tiempos. Para hablar de esto, obviamente, nuestro columnista habitual de Economía, Alejandro Pebraro. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo andás? Bien, todo bien, por suerte. Bueno. Bueno, Ale, situación más que complicada, sobre todo relación nación-provincia, digamos, con ese pase de dinero. Exactamente. A ver, ya desde hace un tiempo atrás, la relación entre la Nación con el conjunto de las provincias, por supuesto que es algo más complicada que en tiempos anteriores. Obviamente por decisión política también del gobierno nacional actual, ¿no? de hacer un fuerte recorte en los envíos, pero la pérdida de recursos que tiene, sobre todo en la provincia de Chaco particularmente, al igual que el resto de las provincias, tiene dos canales. Un canal que se explica por la caída de la actividad económica y un canal que se explica por si la motosierra, explícitamente hablando, por parte del gobierno de Milei. ¿Qué le generó a la provincia esto? Le generó que, por ejemplo, en el año 2024... respecto al 2023, a precios de hoy, la provincia se perdió 600.000 millones de pesos. 600.000 millones. A precios de hoy. ¿Qué significa esto a precios de hoy? Equivale, por ejemplo, 3 masas salariales de la provincia. Es decir, el equivalente a 3 meses de pago de salario es la pérdida que acumuló la provincia en el 2024. En este 2025 hay un intento de recuperación todavía muy leve, todavía muy escueto, que no termina de consolidarse, y ahí también viene un poco la preocupación de si este 2025 también va a terminar de vuelta con una caída que no va a ser tan profunda, pero que viene a agravar lo que era un piso histórico, ¿no? que tenía la provincia. Vamos a ver unas plaquitas que preparamos con producción. Como te decía, en primer lugar tenés lo que son los recursos que la provincia pierde por caída de la actividad económica que devienen de la transferencia automática. Claro. Cuando hablamos de pierden, en este caso no significa que no se le envió, sino que como es un reparto automático con participación federal, cuando la Nación recauda menos, porque se envía menos, claro. De repente se recauda menos por el IVA, por ejemplo, porque hay menos consumo, y naturalmente a las provincias le corresponde menos porque se recauda menos. En el año, hoy estamos viendo para que la gente, para explicar a la gente este gráfico, las barras azules son el total acumulado del año, ¿no? Entre enero y diciembre del 2022, 2023 y 2024. Van a ver que en la barra de abajo, que es 2024, medido a precios de hoy, insisto eso, la provincia recibió cerca de 2,8 billones de pesos por transferencias automáticas que devienen de vuelta de la recaudación tributaria nacional y se reparte automáticamente a las provincias, que es un monto que estuvo casi 10 puntos por debajo del año 2023, que ya de por sí es una caída muy fuerte, y se ubicó además casi 14 puntos por debajo del año 2022. Lo que grafica de alguna manera que, bueno, el año pasado la provincia ha tenido una caída de recursos muy importante que se agrava cuando ahondamos sobre esta cuestión y entendemos que el 70-75% de los recursos totales del Chaco vienen de esta fuente de financiamiento, ¿no? Que son los recursos nacionales automáticos. Ahora, si queremos ver un poco lo que pasa este año, vemos ahí las barras rojas, que es el acumulado del periodo enero a julio de 2022 también hasta el 2025. Ahí vemos que, de vuelta, ¿no? El 2024, que es la franja que está segundo de abajo para arriba, perdió mucho contra 2023, perdió mucho contra 2022, y este 2025 viene, como te decía antes, mostrando cierta recuperación, pero todavía están casi 10 puntos por debajo del 2023, aún recuperándose contra el año pasado. O sea, esta es la comparación de cuatrimestres, digamos. Sería acumulado 7 meses en este caso. 7 meses. Enero a julio. Enero a julio, está perfecto. Bien. Entonces lo que estamos viendo es que, aún con cierta recuperación, estás muy lejos todavía de volver a los niveles del 2023, y una recuperación que se da sobre todo por haber tocado un piso histórico en el 2024. No fue tan brusca la caída que, naturalmente, cuando se normaliza un poquitito la cuestión económica, sin que haya mejoras en sí mismo, pero sí cierta estabilidad, bueno, eso hace que se recupere, sobre todo por esa base comparativa muy baja. Claro. Ale, antes de seguir, te pregunto, esas barras azules que estábamos viendo y también, bueno, las rojas, que indican justamente, o la pata, digamos, de transferencias de Nación, ¿se habla solamente de lo que le corresponden a las provincias, o ahí está integrado también o contemplado el tema de fondos discrecionales? No, eso que vimos recién únicamente son las transferencias automáticas. Es lo que le corresponde por ley, vía reparto de coparticipación a cada provincia, en este caso en particular el Chaco. Perfecto. Pero corresponde al régimen automático, que es la pata del análisis donde decimos que pierden recursos por caída de la actividad económica. Excelente. Vamos a ver ahora lo otro, que tiene que ver con las transferencias comúnmente llamadas discrecionales o no automáticas.
¿Qué pasó en ese caso? Si ponemos la placa, ahí está. Ahí la caída es mucho más brusca, también son montos menores, obviamente, claro, pero la caída es muy significativa. En el año 2022, a precios de hoy, fueron casi 300.000 millones de pesos que recibió la provincia, un poquito más en el 2023, 313.000 millones de pesos, y el año pasado fueron apenas 38.000 millones. Estamos hablando de un 88% de caída en los recursos que recibió la provincia el año pasado, explicado por qué, por la motosierra del gobierno nacional, claro, y que la motosierra trajo la eliminación, más allá del recorte en algunas partidas, la eliminación de programas muy importantes para las provincias, por ejemplo el FONIT, el Fondo de Incentivo Docente, y por ejemplo lo que seguramente recién se habló con la titular del INSEP, las transferencias a las cajas previsionales no transferidas. Claro. Cuando la Nación por ley financiaba el déficit de las cajas previsionales jubilatorias Sí. de las provincias, eso se cortó a partir del 2024 y todavía no hay mucha novedad respecto a cómo va a avanzar ese o cuándo va a volver. Claro, eso es lo que está financiamiento. reclamando los gobernadores del centro ahora, sobre todo, ¿no? Exactamente, De la nación. porque en el país son 12 las provincias que no tienen sus cajas transferidas a la nación. Claro, como una el de caso ellas del es INSEP. Chaco. Claro. Entonces, salvo Córdoba y Entre Ríos, que han hecho unos convenios por su parte, el resto todavía está en un proceso de discusión político con la nación, en algunos casos también judicializados con Claro. el corte. ¿Qué pasó durante este año? Si volvemos a la placa, para ver un poco también de vuelta el acumulado de este 2025, también de vuelta, ¿no? Recupera un poquito respecto a lo que había sido el año pasado. También explicado en gran parte por la base comparativa que es tan baja, ¿no? Pero todavía están casi 80% por debajo del 2023. Claro. Es decir que se sostiene la tendencia, más allá de esta leve mejora durante este año, de una muy fuerte caída en el financiamiento, en este caso de la nación a los programas provinciales, que están mayormente fijados por ley, la gran mayoría. ¿Este pequeño recupero, Ale, de estos últimos meses tiene que ver con algún acuerdo político? ¿Por ahí con Nación y Provincia? Cuando uno analiza bajo qué programa, bajo qué concepto se transfirieron, la realidad es que no. Ajá. La mayoría o la mayor parte de la explicación tiene que ver con la implementación de un programa que la Nación comenzó a aplicarlo ahora, pero que tiene muchos años, digamos, una demora en pagar a las provincias, que tiene que ver con un programa nacional de alfabetización, que tiene también una ley específica que distribuye. Como no se repartió el año pasado eso, este año empezó a repartirse, son montos relativamente chicos, no son Claro. demasiado importantes, pero bueno, hacen la diferencia respecto a el cero del año pasado. Claro, Que suma, naturalmente digamos. Todo suma. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa si compilamos las pérdidas del Chaco por transferencias automáticas, repetimos, no vinculados a la actividad económica, y las pérdidas vinculadas a el recorte de la motosierra del gobierno nacional al financiamiento provincial vía no automático? Cuando sumamos esos dos conceptos, vamos a ver que, por ejemplo, en el año 2024, si la producción nos pone la siguiente placa, la provincia de Chaco perdió 581.000 millones de pesos, redondeando en 600.000 millones de pesos aproximadamente, porque fueron 306.000 millones de pesos por la caída en las transferencias automáticas, le hace coparticipación, y 275.000 millones por la motosierra de Milei de las transferencias no automáticas. Claro. Repetimos lo que decíamos al principio. ¿Qué significan estos casi 600.000 millones de pesos? Significan a hoy 3 masas salariales que se perdieron durante un solo año. Si contemplamos la recuperación muy parcial que tenemos este año y lo sumamos al cálculo, la provincia sigue abajo en casi 510.000 millones de pesos. Es decir, Claro, es poco lo que se ha recuperado. Se recuperó muy poco, claro, en relación con la caída tan fuerte que ha tenido el Chaco. Bueno, naturalmente eso también condiciona mucho de la gestión presupuestaria que tiene el gobierno provincial. Claro. Bien, Ale, excelente, como siempre, muchísimas gracias por haber venido. Y Por bueno, las noticias lamentablemente no son las mejores, digamos. Esperemos pero volver para otra, para contar que se dio vuelta la torta. ojalá que sí, Bueno, en otro orden de cosas, Ale, para aprovecharte también, hoy hace minutos nada más se ha conocido un comunicado, digamos, de la provincia del Chaco de un pago, de un nuevo pago, digamos, de otra cuota de deuda, ¿no? 40 millones de dólares. Exactamente, eso es un bono internacional que el Chaco emitió en el año 2016. Brevemente te lo cuento, Sí. cuando asumió el gobierno de Macri, se pagó los fondos buitres, la Argentina volvió a tener acceso al mercado internacional de deuda, el país salió a tomar deuda y también las provincias estuvieron habilitadas a salir a tomar deuda. Claro. Fueron 12 las provincias que colocaron un bono en dólares. La diferencia con el del Chaco en ese momento es que fue la única que puso un bono para financiar gasto corriente, el resto lo usó para financiar gasto de capital, es decir, proyectos de inversión y demás. Claro.
Qué raro nosotros tapando baches, ¿no? Sí, siempre fue una característica muy nuestra. Ay, ay, ay. Y lo Tan que chaco pasó, que duele, ¿no? lo que pasó con ese bono es que en el año 2020, cuando se asume el gobierno de Alberto Fernández, la nación reestructuró su deuda y las provincias hicieron lo mismo. Entonces cambió el calendario de pago. Claro. Que generó esto que las cuotas de amortización de capital se empiecen a pagar a partir del 2024, por eso es que le tocó a este gobierno las cuotas de capital. Antes el gobierno de Capitaniza había pagado intereses, claro, pero ahora se suma el capital. Hoy se concretó, como bien decía, son 2 pagos al año, febrero y agosto, terminan el 2028, así que todavía queda un tramo. Y bueno, es una deuda obviamente muy pesada, sobre todo porque se paga en dólares. Entonces la provincia tiene que hacerse de los pesos necesarios para comprar los dólares necesarios, claro, y para pagarlos. Y en contextos como el de ahora, sobre todo, en donde la volatilidad del tipo de cambio te puede cambiar tu proyección, sí, porque si vos hace un mes calculabas quizás comprar dólares a 1.200 pesos y hoy lo tenés hoy que comprar a 1.300 y pico, claro, obviamente necesitas más pesos para eso. Así que es obviamente una carga muy importante para la provincia, pero bueno, hay un perfil de deuda que ya se conoce, entonces sí, naturalmente ahí está la... Que le hubiese tocado a quien vendría, digamos. Le hubiese tocado al que, exactamente, a cualquier gobernador que haya ganado la elección del 2024, le tocaba el mismo cronograma de pago, pero bueno, en un contexto de recorte nacional tan fuerte, ¿no? En un contexto donde cae tu recaudación, cae los envíos nacionales por doble vía, como veíamos recién, entonces se hace muy complicado naturalmente afrontar un pago así, pero bueno, ahí entra en juego la eficiencia de la administración financiera para poder afrontar los pagos sin entrar en cesación, sin entrar en default, porque eso obviamente acarrearía muchos otros problemas bastante más graves para la provincia. Bueno, según el propio comunicado del gobierno provincial, hace minutos nada más, no ha quedado ni para el agua en el estado provincial. Alex, gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable. Alejandro Pegoraro, en la columna habitual económica de Noticiero 9 Central. Pausa, ya venimos.